Bien, nuestra siguiente conferenciante es Lourdes Gracia. Todos la conocéis, la conocemos, ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Es una de las supernenas que vinieron aquí a la Universidad Jaume I, así que seguimos con jóvenes conferenciantes. Ella es doctora pues, por aquí, por la Universidad Jaume I, ha realizado pues, estancias de postdoctorado en Brasil también, y luego fue profesora ayudante en la Universidad de Valencia y ahora es profesora titular en la Universidad de Valencia y trabaja sobre todo pues, en química teórica aplicada a materiales en fase sólida generalmente. Trabaja en fotocatálisis, catálisis heterogénea, materiales multifuncionales, antimicrobianos, etcétera. Y ahora pues nos va a hacer una charla interesante. Muchas gracias por la introducción, Triste. Bien, pues yo quería presentar en esta charla los resultados de un estudio sobre disoluciones sólidas de fosfato de disprosio y de praseodimio. No, pero funciona, Marcelo, no te preocupes. Que es un estudio teórico experimental donde se ha visto que hay transiciones de fase inducidas por la presión química. Como ha dicho Siste, pues ahora mismo tengo la plaza en la Universidad de Valencia, pero bueno, he seguido siempre colaborando, no he dejado de colaborar con el grupo de Juan Andrés, y la parte experimental ha sido liderada sobre todo por Marcelo, tanto en el CDMF como aquí en el INAM, y también colaborando con un experto en presión química y física como es Michi. Con lo cual, pues bueno, la charla la he estructurado en una introducción donde hablaré un poco de los fosfatos de las tierras raras, de la importancia. Luego unas pinceladas sobre la síntesis y la caracterización de estos compuestos, la parte metodológica y sobre todo pues centrarme más en los resultados que estamos obteniendo. Pues los fosfatos de tierras raras, tanto centrándonos más en el fosfato de disprosio y de praseodimio, se han investigado ampliamente por sus propiedades magnéticas, sobre todo por propiedades ópticas, ya que se utilizan o se están utilizando en la fabricación de dispositivos ópticos como polarizadores, láseres de estado sólido o como catalizadores. Y en estos dos ejemplos vemos que tanto los cationes de disprosio como de praseodimio pues tienen radios iónicos que no son muy dispares y por tanto, a pesar de tener simetrías cristalinas diferentes, pues tienen dimensiones de red parecidas, bancas parecidos y por tanto, pues además de tener estabilidad química y térmica, son apropiados para que se produzcan sustituciones entre ellos. Y por tanto, es factible que se produzca la solución sólida aquí y lo que es más importante, que al producirse la disolución sólida introduciendo estos dos cationes en la red, se puede facilitar la transferencia de energía o aumentar las propiedades ópticas del material. Bien, yo voy a centrarme más en la parte de química teórica y computacional, en semiconductores, como decía Julio, en óxidos metálicos, pero siempre intentando correlacionar los resultados con los experimentos, ya que pues, a nivel teórico podemos estudiar las propiedades estructurales, electrónicas, podemos profundizar a un nivel atómico y también optimizar las condiciones de síntesis de materiales con interesantes aplicaciones como en fotocatálisis, en dispositivos optoelectrónicos, fotoluminiscentes, como sensores de gases. También vimos ayer con propiedades bactericidas y cuando tenemos estos óxidos metálicos los podemos tener puros o modificados. Estas modificaciones ya pueden ser por diferentes métodos, ya sea con la introducción de defectos, con la inyección de electrones, con dopajes
o también cambiando condiciones de presión y temperatura. Pues me voy a centrar un poco, en estas dos últimas modificaciones, lo que sería el dopaje de estos compuestos puros y también intentar correlacionarlo con cambios de presión en la estructura. La presión química, ya estuvimos hablando también ayer sobre este tema, nos permite crear materiales funcionales y está relacionado con la introducción de efectos estructurales, ya sea por la introducción de átomos diferentes en la estructura o por sustitución de unos átomos por otros. Por tanto, en ese caso, esto nos lleva a crear esas soluciones sólidas. Y las tensiones que se producen en la estructura cristalina por estas introducciones, por estos cambios de cation, son similares o pueden ser comparables a las que se producen por las presiones físicas o mecánicas. Entonces, la idea del trabajo es un poco correlacionar esos dos parámetros, la presión química con la presión física. Por tanto, lo que se busca es modular las estructuras cristalinas de manera que cambien las propiedades físicas y esos cambios pueden realizarse o bien por la sustitución iónica o bien introduciendo presión en esas estructuras cristalinas, una presión positiva, lo que generaría una contracción en la red, o bien una presión negativa, lo que generaría una expansión de la red. Pues de nuevo, la idea es esa, buscar un puente de unión entre estas dos presiones y así desarrollar materiales más novedosos. En cuanto a la síntesis de las disoluciones sólidas de los fosfatos, tanto de disprosio como de praseodimio, se realizó por el método de coprecipitación, partiendo de los reactivos como nitratos, adicionándolos a una solución de bifosfato de sodio, y esa suspensión con las cantidades, relaciones molares correspondientes para formar las disoluciones sólidas, con un 25, un 50, un 75%. Luego se realizó un procedimiento hidrotermal asistido por microondas hasta llegar a los 900 grados y se obtuvieron tanto los fosfatos puros como las disoluciones sólidas. En cuanto a las técnicas de caracterización, pues se han realizado a nivel estructural, difracción de rayos X, Rydberg, espectroscopía Raman infrarroja, después también microscopía electrónica y finalmente también espectroscopía de reflectancia y fotoluminiscencia. Entonces ahora mostraré un poco estos resultados y cómo podemos comparar también con cálculos teóricos. En cuanto a los detalles computacionales, pues he utilizado el programa BAS con la teoría del funcional de la densidad, ondas planas para describir los átomos y el funcional PDE. Aunque para describir la estructura electrónica, pues bueno, también se ha adicionado el potencial de Hubbard o también hemos hecho cálculos con HSE, porque el PV tiende a subestimar lo que es el gap. Se ha realizado la optimización estructural tanto a nivel de la celda como de las posiciones atómicas para los sistemas puros como para las soluciones sólidas, con estos porcentajes. Y tanto a nivel de la estructura tetragonal, del fosfato de disprosio, como de la estructura monoclínica del fosfato de praseodimio y también de todas las disoluciones sólidas posibles. Finalmente, a través de esta aplicación, Trampaz, pues hemos intentado estudiar un mecanismo de la transición de fase de estas dos estructuras, de la tetragonal y de la monoclínica, a través de un grupo común, un subgrupo común entre estos dos, tetragonal y monoclínico, y también utilizando la metodología NEP que está implementada en el BASP.
Bueno, aquí se muestra los patrones de difracción tanto para los sistemas puros, abajo el fosfato de disprosio, arriba el fosfato de praseodimio y en medio los diferentes porcentajes, un 25% de praseodimio, un 50%, un 75%. Entonces, lo primero que observamos es que el fosfato de disprosio se indexa a un grupo tetragonal, como el que se muestra en la figura, mientras que a partir ya de un 25% de introducción del praseodimio en la estructura, ya se observa la estructura monoclínica, típica del fosfato de praseodimio. Las principales diferencias, bueno, aquí coloco el resultado de los cálculos teóricos, luego comparo un poco con los experimentales. Lo primero que se ve es que en la estructura monoclínica lo que ha ocurrido es una distorsión, el parámetro A ya no es igual al B, aparece un ángulo diferente de 90 y a nivel de distorsiones la fase tetragonal tiene poliedros de coordinación 8 para el disprosio con distancias similares, o sea, un poliedro bastante simétrico, al igual que los tetraedros de fósforo, mientras que en la estructura monoclínica vemos mayor tensión, mayor distorsión. Aparecen distancias que ya son más diferentes. Incluso podemos hablar de un poliedro 8+1, ¿vale? Porque habría una distancia que podría, incluso una distancia a un oxígeno que podría coordinarse y haciendo una coordinación 9, podemos decir. Y también las distancias de los tetraedros pues ya empiezan a hacerse menos iguales. Por tanto, vemos una distorsión, una transición de fase de la estructura tetragonal a la monoclínica, ya con un 25% de dopaje del praseodimio, partiendo siempre del disprosio. Los parámetros, antes había colocado un poco para los sistemas puros los parámetros teóricos. Aquí muestro la tendencia de los parámetros AB y C en el caso de la monoclínica para todo el rango de disoluciones sólidas estudiado. Aquí tendríamos el fosfato de disprosio y aquí en el 100% el de praseodimio. Entonces, lo que se observa es que los parámetros AB y el volumen, que coloca aquí, muestran una disminución al 25%. Y luego ya la tendencia es en aumento. Esto también es un indicativo, justo el 25%, de que se está observando esa transición de fase. Si comparamos estos resultados con los datos teóricos, vemos que las tendencias son muy similares, a excepción del parámetro B, que aquí mostraba una disminución, o el volumen, que más o menos se mantienen, pero siempre la fase tetragonal para todo el rango de disolución sólida muestra un volumen más grande que la monoclínica, por tanto podemos decir que en algún momento entre el 0 y el 25% sí que se produciría esta disminución del volumen. Por tanto, encontramos datos muy similares. Después también podemos hacer una comparativa del tamaño del cristalito y junto con las tensiones a nivel micro de todas las muestras, muestran tendencias contrarias, de manera que a medida que se va introduciendo en esta estructura tetragonal del disprosio praseodimio, ocurriría el cambio de fase que viene indicando una disminución del tamaño del cristal en azul, mientras que lo que serían las tensiones irían aumentando. Eso, estamos hablando de una distorsión monoclínica. Lo único que observamos para un 50%, una tendencia contraria también, ¿vale? Era una disminución, el 50% aumenta o lo que es la tensión disminuye. Esto también puede estar relacionado porque
el 50%, en un dopaje de un 50%, la estructura es más simétrica. Entonces, pues la extensión disminuye respecto a un 25 o un 75% de praseodimio. O sea que también se puede justificar ese dato al 50%. En cuanto al análisis Raman, aquí muestro, bueno, estos serían los datos teóricos que se me han ido antes de hora. Aquí sería el espectro de microRaman. Bajo vemos los modos del fosfato de disprosio. Teóricamente, según la teoría de grupos, aparecerían unos 12, o sea, los que están en color púrpura, pues coinciden perfectamente con el análisis teórico y, pues bueno, siempre hay modos que luego a nivel experimental son más difíciles de que aparezcan. A nivel, a nivel de la estructura monoclínica en el sistema puro, en el fosfato de praseodimio, encontramos, según la simetría, 36 modos Raman que están separados tanto en la fase tetragonal como en la fase monoclínica en 3 grandes grupos. Hasta, por ejemplo, en la fase tetragonal, hasta 340 vienen a ser vibraciones de la red cristalina. Luego tenemos un subgrupo entre 500 y 700 que corresponden a bending, simétricos o asimétricos, y los modos con valores mucho más grandes ya corresponden a stretching, simétricos o asimétricos. Las mismas regiones podemos encontrar en la fase monoclínica, hasta 310 un grupo, hasta pues 600, 700 los modos bending de las estructuras tetragonales de los fósforos y después la parte de los stretching. Con lo cual, pues esas 3 zonas estarían claramente diferenciadas. En cuanto a las disoluciones sólidas, obtendríamos los mismos modos que vemos aquí en la estructura monoclínica, pero con ciertas variaciones por la introducción de tensiones al ir sustituyendo disprosios por praseodimios, sobre todo a nivel local de los poliedros de coordinación de los disprosios y praseodimios. Después aquí se observan los espectros de absorción y emisión de las muestras. Aquí el diagrama de niveles energéticos y después las coordenadas cromáticas. En cuanto al espectro de absorción, vemos cómo en el caso del fosfato de disprosio con la estructura tetragonal y el resto con la estructura monoclínica, lo que se observa es que a medida que aumenta la concentración de praseodimio en las estructuras, también aumenta la intensidad de las bandas en esta región. En el espectro de emisión, para el caso del fosfato de disprosio, vemos 2 bandas claramente y luego con menor intensidad otras 2. Mientras que para la estructura monoclínica, la pura, vemos una banda más ancha de transferencia de carga y otras bandas menos intensas. Con las disoluciones sólidas, estas bandas de la estructura monoclínica son menos intensas que en la estructura pura y además vemos que hay algún corrimiento de bandas o también desaparecen algunas correspondientes al disprosio. Por tanto, ¿qué se está viendo aquí? Pues que en las disoluciones sólidas aparecen tensiones a nivel local de los poliedros de disprosio y de praseodimio relacionadas con esa transición y con esas distorsiones que se están introduciendo por el intercambio de iones. En cuanto a las coordenadas cromáticas, muestro aquí estas coordenadas para los sistemas puros y para el porcentaje del 50%. Lo que se observa es una disminución de estas coordenadas hacia zonas más frías
y todo esto va a afectar a las bandas de emisión, por tanto, a las aplicaciones, sobre todo de emisión y captación de luz. ¿Vale? En cuanto a nivel teórico, lo que vamos a buscar es un poco la equivalencia entre el efecto del dopaje y el impacto que produciría la presión en estos dos sistemas. Entonces, en rojo se muestra la estructura tanto tetragonal del fosfato de disprosio como del fosfato de praseodimio, y en negro la estructura monoclínica. Entonces, a nivel teórico podemos encontrar estas dos fases para todo el rango de disoluciones sólidas. ¿Qué observamos? Que en el fosfato de disprosio la fase más estable es la tetragonal, mientras que en la del praseodimio la fase más estable es la monoclínica. Por tanto, en algún momento, dopando esta fase de disprosio con praseodimio, debemos ver ese tránsito a la fase monoclínica, que es lo que ya hemos visto con los parámetros de red y con las medidas experimentales. Pero podemos ver ese efecto de dopaje si analizamos la ecuación de estado de estos dos compuestos puros. De hecho, si representamos la variación de entalpía en función de la presión, en el caso del fosfato de disprosio, vemos que necesitaríamos llegar hasta una presión de 29 gigapascales para que se produjera el cambio de la fase tetragonal a la monoclínica. Se ha publicado recientemente un estudio experimental donde se observa esta transición sobre 9 gigapascales. Parece que nosotros estamos sobreestimando bastante este valor, pero para otros compuestos como que se observan en estas mismas fases, como en el terbio, como en el erbio, las presiones son mucho más grandes, experimentales, del orden de 15 gigapascales. Por tanto, pues bueno, estaríamos ahí en medio de esos dos valores. Por el contrario, si analizamos la ecuación de estado para la fase, para la estructura del fosfato de praseodimio, vemos que para producir un cambio de la estructura monoclínica, bueno, en este caso de la tetragonal monoclínica, necesitaríamos aplicar presiones negativas porque estaríamos en una zona de expansión de la red. Por tanto, en este caso, estamos correlacionando la transición entre estas dos fases o bien aplicando presión en el fosfato de disprosio o bien aplicando presión negativa o temperatura en el fosfato de praseodio. También podemos ver las ecuaciones de estado en todo el rango. Estas serían las que ya hemos mostrado para el fosfato de disprosio, para el fosfato de praseodimio, y estas serían las ecuaciones de estado para las diferentes disoluciones sólidas. Lo que se observa es una situación intermedia, claro, como ya con un 25% de praseodimio vemos que la fase monoclínica, la de color negro, es más estable, estamos hablando de presiones negativas para producir el cambio. Aquí también pongo un poco la red tetragonal, pero a partir de un 25%, pues tanto experimental como teóricamente, ya se observa cómo la estructura transita a una estructura monoclínica. Y para ver ese tránsito, lo que hacemos es utilizar una aplicación que la podemos encontrar en la página de cristalografía del servidor de Bilbao. Esta aplicación nos va a permitir encontrar el camino de transición entre esa fase tetragonal y la fase monoclínica a través de subgrupos comunes entre ese grupo espacial tetragonal y monoclínico. Lo que ocurre es que nosotros para describir la estructura tetragonal hemos utilizado el grupo espacial P2N, cosa que no es el grupo estándar de las tablas de cristalografía. El grupo estándar es el P2C. Entonces, previamente a utilizar esta aplicación, necesitamos estandarizar ese grupo espacial y
esto implica un cambio en los parámetros de red y en las posiciones atómicas, de manera que una vez tenemos esta estructura traducida al P2C es cuando, junto con los parámetros de red y con las posiciones del grupo tetragonal, podemos utilizar ya esta aplicación. Y lo que observamos es que aparecen varios grupos espaciales que se pueden colocar o pueden ser comunes para estos dos grupos espaciales. Nosotros hemos estudiado posibles transiciones con estos dos subgrupos. El P2.1, que corresponde al grupo espacial 4 de las tablas, o el PC, que corresponde al 7. Aquí lo que voy a mostrar es solo el que hemos encontrado como un camino más favorable, que sería a través del subgrupo P2.1. Entonces, la estructura tanto de la fase tetragonal puesta en este subgrupo como de la fase monoclínica puesta en este subgrupo se mostraría aquí, y aquí esta sería la visión vista desde arriba, y para ello hemos tenido que realizar una transformación de los vectores de red, que se muestra aquí, y también de unos cambios de origen. Las posiciones atómicas también han variado en los dos grupos, tanto si se utiliza el subgrupo P2.1 como el PC, y pues inicialmente en el grupo tetragonal teníamos estas posiciones Wyckoff, que las hemos traducido al grupo PC o al grupo P2C. El cambio en este caso es el mismo. Bueno, esto es solo para mostrar que, y para verificar que efectivamente estas dos estructuras corresponden a las mismas tetragonal o monoclínica, solo tenemos que hacer un cálculo energético y se obtiene exactamente la misma energía, tanto si disponemos el fosfato de disprosio con el grupo P2.1 que con este grupo tetraédrico o con el grupo monoclínico. Por tanto, podemos decir que ahora ya en el mismo grupo espacial podemos hacer un camino para pasar de esta estructura tetragonal a esta estructura monoclínica. Y el camino es justamente intentar buscar una situación intermedia entre esta posición de los iones y esta otra posición. Lo que es el estado de transición de estos dos caminos a través del P2.1, que obtenemos una barrera de activación más baja del orden de 4 electronvolt, aunque sigue siendo barreras bastante altas, y en cambio a través del otro subgrupo del PC obtenemos todavía una barrera más alta de unos 7 electronvolt. Aquí muestro en esta tabla los parámetros de red de la estructura inicial, de la estructura final, y justamente lo que sería el estado de transición en la barrera de activación muestra parámetros intermedios entre lo que sería la estructura inicial y la final. Se ha utilizado una metodología NEP para llegar a estos perfiles de energía, y lo único que sí que faltaría refinar un poco estos cálculos, porque al hacer el análisis de frecuencia en este punto, en el punto más alto, sí que aparece alguna frecuencia residual imaginaria, que ya no es el movimiento asociado a esa estructura de transición. Bueno, pues la idea es, junto con estos dos posibles mecanismos y junto con otro mecanismo que se está estudiando en la Universidad de Oviedo, llegar a un consenso o establecer mecanismos para poder ver la transición de la fase monoclínica, de la fase tetragonal a la monoclínica. Y bueno, solo finalmente comentar un poco las conclusiones del trabajo. Se ha utilizado un método simple para la síntesis de estas soluciones sólidas. Se ha visto que son estables, que tienen propiedades ópticas muy interesantes, y también se ha realizado en la parte teórica, donde se ha buscado realizar una correlación entre
Pues la presión química, por la introducción de los diferentes iones, con la presión física. Se ha visto tanto a nivel teórico como experimental que a un 25% se produciría la transición de fase y se han intentado buscar mecanismos para ver esa transición utilizando subgrupos para disponer las dos simetrías. Y lo que se pretende es que se mejoren estas propiedades, ópticas sobre todo, cuando se formen estas disoluciones sólidas. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos vosotros y luego también pues al grupo de Juan Andrés, a Nelson por también todas las colaboraciones que llevamos entre mano, a Marcelo que lo tenemos deslocalizado entre los dos grupos, también entre Valencia y bueno, al profesor Recio por también su colaboración. Y bueno, toda la financiación recibida y todos los centros de cálculo donde se ha podido realizar el trabajo. Bien, pues gracias por la charla. Aunque nos hemos ido un poco de tiempo, para alguna pregunta quizás hay tiempo. Muy corto, súper bien. Pero solo para decir que quizás voy a hablar contigo después porque lo de las transiciones de fase me interesa un montón, como has podido ver. Estoy buscando también maneras para hacerlo. En corto también, la transición de fase, ¿cómo se hace? Porque tú haces de celda a celda, pero muchas veces es como un punto de nucleación que crece en una macrocelda. Entonces, ¿cómo se hace? Es buscar una situación intermedia entre una estructura y la otra, como ya están descritos en el mismo grupo espacial, es más sencillo. Sí, porque algunas veces no es el caso. Entonces, ¿cómo imaginar un camino de reacción? Pero que quiero, para hacerlo corto, quiero hablar contigo. Muchas gracias, muy bien, me gusta mucho. Bien, pues agradecemos otra vez a Lourdes por la charla.